Globe Soccer Awards Best Defender of All Time is Sergio Ramos. Good evening, everyone. I would like to thank Globe Soccer and the Dubai Sport Council for this award. To be voted Best Defender of All Time is something incredible and very special. This represents the work, effort, and sacrifice during my career. Thanks to Sevilla, Real Madrid, Paris Saint-Germain, and the national team. Thanks to all the coaches and teammates I have had in my career. And of course, to my family for understanding my life and know how to share it along with me, always together. Last but not least, this award values the career I have built so far, but there are still so many challenges and dreams to reach. Thank you so much for to be here. Bueno, yo creo que la mentalidad del futbolista va cambiando en función de cuando va adquiriendo más experiencia, más años. Al principio uno siempre trabaja con la mentalidad de ser el mejor. Everybody plays with the mentality to become the best. Autoconvencerse de algo que nunca sabes. You have to believe in yourself. You never know whether you are going to make it or not. But your mentality makes you reach your result. Y conforme pasan los años y vas ganando y vas viviendo, the time passes by, you keep on achieving your results, and as said by Zlatan, you have to be an example from the beginning. You have to fight with humility. Maybe the others don't have the same mentality, but you have to maintain the same mentality and be an example for the younger generation by putting a lot of work, a lot of effort into the game. Bueno, yo creo que el fútbol ha cambiado muchísimo, ha evolucionado, creo que se ha igualado, sobre todo a nivel físico, ¿no? Creo que antes el talento se imponía con una diferencia muy destacable. Talent used y a to día be the de hoy biggest cualquier difference, equipo but today, con muchísimos menos nombres te complica la vida, te complica un resultado o incluso te elimina de una competición importante. Yo creo que es bueno, al final la competencia hace que el nivel del fútbol haya subido y que cualquier jugador pues tenga muchas más posibilidades de llegar a esos equipos grandes, ¿no? Por lo tanto, como futbolista yo creo que es bueno para todos los amantes del fútbol que el fútbol se haya igualado y que no haya tanta diferencia entre los grandes equipos del pasado. There is now equality in the game. Que se disfruta mucho más. Now it is being enjoyed a lot. Creo que hay más conocimiento a la Today hora there is a lot of understanding preparación deportiva, when it comes to the preparation. When it comes to preparation, when it comes to the nutrition, the people they have more information than they used to have before. Yo creo que al final el liderazgo es importante, ¿no? Ya lo percibes y lo tienes siempre con un entrenador, que es ese líder siempre y esa figura que todo el mundo respeta, pero no puede pasar de la línea una vez que el partido empieza, ¿no? Yo creo que el liderazgo es algo que se lleva y poco a poco se va potenciando con el paso del tiempo. Para mí hay gente que lo saca y otros que no, pero creo que la figura del líder dentro del campo es muy importante, no solo para los jugadores, sino también para el técnico, tener un referente en el que te apoyes, que transmite, y creo que el líder, por supuesto, siempre tiene que dar ejemplo. You have to be the example, you have to transmit the leadership. No solo vale hablar. El líder es el primero que da el paso, es el primero que intenta ayudar a los demás por el bien del equipo, siempre antepone un bien individual por el bien colectivo. Y yo creo que cuando uno predica con el ejemplo, los demás te siguen, ¿no? Y es bueno saber transmitir y convencer al compañero, pero dando ejemplo, no hablando. But you have to be leadership in the game, not just speaking.
Un poco similar, yo creo que al final los jugadores, los grandes jugadores del mundo tienen que acabar en los grandes equipos del mundo. Yo creo que todos sacan beneficio en ese sentido, ¿no? Cuando son clubes quizás con menos nombres, donde sale cualquier tipo de estrellas, yo creo que esos chavales crecen con la mentalidad de jugar en los grandes clubes, pero es una transición donde tanto el equipo pequeño como el equipo grande, respetando obviamente las diferencias, se benefician tanto de una manera como de otra. Por lo tanto, yo creo que para todos esos equipos humildes que trabajan con una filosofía de crecer, siempre tienen en mente pues jugar en los grandes clubes. Y yo creo que la formación no se debe de perder, y la mentalidad, y siempre ponerte una gran meta de acabar jugando en un equipo grande. The mentality has to be end up playing in a bigger club, and this is going to be the biggest motivation. Bueno, inevitablemente mi mejor recuerdo fue Sudáfrica 2010. It is going to be South en Africa general, yo creo 2010. que desde el Mundial 2006 con Alemania ya veníamos creando una filosofía de juego con un grandísimo equipo, un equipo que a pesar de ser muy diferentes mentalidades, se unificó de una manera única, porque había muchos jugadores del Barça, muchos del Madrid, habíamos vivido muchísimo cada uno en nuestro club, pero llegó el momento de juntarnos y de formar un gran colectivo, un gran equipo, y yo creo que el mejor recuerdo pues es ese, ¿no? Ese premio, ese gol de Iniesta, que yo creo que reconforta esa unión que hicimos a pesar de pensar diferente, a pesar de haber tenido problemas en el pasado, supimos dejarlo a un lado, centrarnos en poner el focus y el foco en ganar, ¿no? El gol de Iniesta reivindica un poco, ¿no? Esa pasión y esa unión que representaba nuestra selección, y que ojalá podamos vivir en el Mundial de Qatar nuevamente. And I wish that we could I got to ask you, because relive I've got the two of you here. You are, as I described you, you know. Mi legado, yo creo que mi legado todavía no ha terminado. Creo que me quedan algunos años, por lo menos, para empatar a Zlatan. My me quedan legacy 4. is Y yo creo que esa es ended. la mentalidad con la que me levanto día a día. Mantener la ilusión y el hambre por ganar. Y el legado, yo creo que uno lo va dejando prácticamente sin hablar. El legado es el que queda, tu dedicación, tu profesionalidad, tu esfuerzo. Yo creo que eso, la gente que te conoce y que ha pasado día tras día contigo, creo que sabe, ¿no?, lo que cuesta mantenerte tantos años en la élite, y no es fruto de la casualidad, es fruto de tener pasión, de tener ilusión, dedicación, perseverancia y constancia, ¿no? Y resetearte todos los años, empezar de cero y tener ese hambre por ganar. Yo creo que es el secreto y el mejor legado que me gustaría dejar, ¿no? Poner retos, poner sueños muy altos y hacer, ¿no? Que no dependa de otro y que vayas a por él. And this is going to be the legacy. A mí realmente la inspiración que he tenido siempre ha sido de jugadores que jugaban arriba, de delanteros. My inspiration has always been players who have been playing like Maldini, and also Claudio Canilla, argentino. Like Claudio Canilla, who is Argentinian. Que siempre estaban más cerca del gol, y These después, por players have been supuesto, en la defensa, a lot closer to the goal. Fui jugando al fútbol, me fueron And retrasando. when I used to Era play, un poco peor que los demás, then o porque faltaban más jugadores ahí, ¿no? pushing me back because I was siempre he tenido un not better than the referente, others. y mi padre, yo creo que si alguien culpo de todo mi carrera es And also mi padre, my father ¿no? inspired Que me crió me con una mentalidad because he única created me with a unique mentality. Me dio unos valores He gave me some de values respeto y de humildad, y de aprender siempre de los mejores. Yo creo que es el mejor consejo que adquirí, y que siempre these are the values pues siempre lo digo, which I acquired, el mayor culpable, ¿no? que me hizo meterme en este mundo del fútbol, and he is the responsible who made me end up in this world of football. En diferentes plantas. Una pregunta difícil, quedarte con un entrenador It's a difficult question to stay sería complicado. Me tendría que quedar siempre coach. con alguno, quizás repasando un maybe poco some. mi carrera.
Joaquín Caparrós, que fue el primero que apostó por mí, ¿no? En el Sevilla Fútbol Club. Y siendo pequeño me enseñó a ser grande entre los grandes. Y Luis Aragonés replicó un poco lo que ya hizo Joaquín Caparrós, ¿no? En la selección española, que era un equipo de jugadores más veteranos, y supo, ¿no? Esa transición hacerla a través de jugadores jóvenes, y también apostó mucho por mí, ¿no? Me enseñaron muchísimo. Y a lo largo de mi carrera he tenido también a Fabio, he tenido a Ancelotti, he tenido a Zizou, ¿no? Y quizás he aprendido muchísimo de todos ellos, ¿no? Cada entrenador yo creo que te enseña algo diferente. Y en esa etapa somos niños pequeños porque vamos absorbiendo lo mejor de cada uno, ¿no? Y poco a poco pues, lo vas haciendo parte tuya para seguir un poco el crecimiento tuyo. Y quizás me sorprendió Zidane, ¿no? Que supo gestionar también un vestuario complicado como era el nuestro del Real Madrid de una manera impecable. Y ya solo cuando la gente veía a Zidane, pues ya te causaba ese respeto que requiere también un entrenador. Pero a veces todos los jugadores que dan ese respeto a los jugadores después quizás no son capaces de gestionar vestuarios complicados, ¿no? Yo creo que la excelencia y una de las medallas se la daría a Zidane por la gran etapa que nos hizo vivir en el Madrid y una época de gloria y de Champions. We've just got a couple of minutes left. Just in conclusion, really, I just want to get a sense. Bueno, yo cuando miro hacia atrás, uno dice, wow, qué rápido pasa todo, ¿no? Y me pasa también cuando me encuentro con jugadores y hablas con ellos. Y también hablas de lo mismo, ¿no? Qué rápido pasa todo y no te da tiempo realmente a disfrutar todo como se merece. Al final, el fútbol va muy rápido en todos los sentidos y me hubiese gustado quedarme a disfrutar cada Champions con el tiempo que requiere. La Copa del Mundo, las Eurocopas, todo lo que he ido ganando, pero el fútbol no tiene memoria y te enseña que tienes que pasar página prácticamente al día siguiente. Y eso es lo que cuando miro atrás pienso y digo, bueno, tiene que haber una etapa para disfrutar de todo esto. Espero que sea en la playa tranquilo mirando a mis hijos crecer, pero no me quiero ir. Quiero disfrutar muchos años más. Well, I tell you what, those watching around the world, those with me here in the room,